Bueno, buenas noches a todos. Un gusto recibirlos en EDU 21. Esta es la primera actividad de mesa de debate, un mesa de intercambio con los actores políticos y sociales, y para nosotros un gran orgullo poder iniciar este camino. Hoy, primero que nada, bueno, la charla ustedes la han visto en la invitación, es la evaluación de aprendizajes en una agenda de transformación educativa. Ahora ellos van a explicar mejor de qué va a tratar todo esto. Yo voy a hacer una pequeña presentación y alguna reflexión nada más del aspecto, digamos, por qué es muy relevante esta primera instancia, que vamos a hacer muchas durante el año 2018. Pero primero quiero agradecer a CIMBE por su apoyo, no solo hoy, sino que constante, porque nos brinda la sede para poder desarrollar las actividades de EDU 21, y eso ha sido muy relevante. Así que muchas gracias. A la Función Astur también, a Enrique Iglesias en particular, a Diego Aguala y el director de CIMBE, les agradezco mucho su auspicio. Y bueno, hay algo, no solo hoy, sino que constante, porque nos brinda la sede para poder desarrollar las actividades de EDU 21, y eso ha sido muy relevante. Así que muchas gracias. A la Función Astur también, a Enrique Iglesias en particular, a Diego Aguala y el director de CIMBE, les agradezco mucho su auspicio. Y bueno, hay algo muy relevante para nosotros hoy, que es parte del origen constitutivo de 21, que es poder influir en el debate y en la solución y en las mejoras, o en las continuar con las mejoras de nuestro sistema educativo, que es la posibilidad de que estén auspiciando esta primera actividad las 5 fundaciones que representan a los distintos partidos, o los más importantes partidos que hay en el Uruguay. Entonces quiero agradecer al Centro de Estudio del Partido Nacional, agradecer a la Fundación Liber Seregni, a la Fundación PRO, a Rumbos, y a la Fundación Rumbos y el Partido por la Gente, que han auspiciado y han tenido la valentía, la voluntad de hacer, y la amabilidad de ser parte de esta actividad, para escuchar cuáles son las formulaciones del primer documento que EDU 21 está poniendo en la agenda de debate. Ustedes saben que EDU 21, la idea que tiene es, estamos trabajando intensamente durante estos años que cumplimos en octubre, nuestro primer año de vida, intensamente haciendo distintas actividades. El grupo académico elaborando documentos, el primer documento público que estamos haciendo, van a haber 4 más, luego vamos a presentar, esperamos para marzo, lo que le hemos llamado el libro blanco, o el libro del futuro, como alguien nos sugirió el otro día, de cambiarle el nombre para ser un poco más empático con todos respecto a lo que estamos trabajando. Y bueno, en nuestras actividades de formar y aprender, la semana pasada estuvo el profesor inglés Mel Icon trabajando sobre educación inclusiva con cientos de docentes en talleres y en conferencias, así que bueno, mucha actividad. No quiero quitarles más tiempo, solo presentarles a los panelistas y agradecerles su participación, no solamente hoy, sino que algunos de ellos porque han estado trabajando arduamente en la construcción de estos documentos y coordinando los principales aportes de 21, más allá de que obviamente pedimos colaboración, que se asocien, que se inscriban, que participen ayudando al financiamiento. El mayor aporte es el capital humano de los docentes, los profesionales que están trabajando en EDU 21 construyendo esta agenda en la educación. Les voy a presentar, bueno, obviamente primero a Pedro Ravela, agradecerle mucho, está coordinando este documento de evaluación y va a ser el expositor central de hoy. A la directora Virginia Piedracueva, otra ardua trabajadora de EDU 21, que le está dedicando mucho esfuerzo al mismo, y en su momento ya estará presentando también el documento del grupo que ella dirige. A Garcés, al doctor Garcés, muchas gracias por acompañarnos, esta es la segunda vez creo que está con nosotros, y a la comunicadora Carolina Porley, muchas gracias por venir. Ella está escrito en la prensa, es un tema que sigue educación, le gusta, así que creo que vamos a tener 3 comentadores de lujo al trabajo de Pedro. Así que sin más nada los dejo y bueno, iniciemos lo más puntual posible la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Como les explicaba Bruno, hay varios grupos de trabajo en EDU 21 y donde se han producido algunos documentos iniciales que todavía están en discusión, no son documentos definitivos. En el caso de evaluación trabajamos con Guillermo Fossati, con el profesor Roberto Oliver, con Adriana Aristimuño, que están aquí presentes. Y por el carácter de la mesa, mi intención es enfocarme solamente en 3 ideas principales del documento, probablemente las 3 más, las que yo creo que son más polémicas y más difíciles y más necesarias de discutir, y por eso
Voy a tratar de no ser demasiado extenso y después me interesa escuchar las reacciones de los colegas de la mesa. Las tres ideas son estas que están allí. El documento es un poquito más amplio y explica cosas conceptuales y demás, pero no me voy a detener allí. Pensando en que en algún momento el país se va a resolver a hacer una transformación estructural, que es una expresión que venimos escuchando hace más de 10 años, del sistema educativo. Obviamente hay muchas cosas que modificar, hay otros grupos que están trabajando sobre otros aspectos. Estos tres puntos para mí son lo que yo veo como tres temas clave que habría que abordar. El primero es que, o sea, todo el enfoque de 21, el trabajo y las propuestas que ha hecho Fernando Filgueira, Juan Pedro Miguel cuando estaba en el ministerio, el propio Renato, en general se los conoce más por la propuesta de un marco curricular común, etcétera, ¿verdad? Mi visión es que eso tiene que ir de la mano con cambios en el modo en cómo evaluamos a los estudiantes. Si hacemos cambios curriculares y no modificamos el régimen de evaluación y de pasaje de grados, vamos a seguir teniendo problemas serios. Entonces yo creo que lo primero que hay que pensar es cómo uno diseña un régimen y un conjunto de normas para aprobar cursos y ciclos educativos que sea mucho más flexible y diferente de lo que tenemos hoy. Ahora vuelvo sobre esa idea. Al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio, y en parte es contradictorio y es una contradicción dialéctica, al mismo tiempo creo que necesitamos tener algún tipo de evaluación de tipo nacional que tenga consecuencias para los estudiantes. No estoy hablando de evaluaciones para saber cómo están las cosas o para tener un diagnóstico, sino exámenes propiamente dichos al estilo de lo que es el bachillerato francés, ¿verdad? En que la carrera del estudiante se juega en parte en ese examen. Y la tercera idea, que también sé que es polémica, yo creo que deberíamos dar el paso en que los datos, la información sobre qué aprenden los estudiantes en cada centro educativo, es decir, en cada escuela, en cada liceo, en cada escuela técnica, deberían empezar a tener carácter público. Eso es algo que durante estos 20 años deliberadamente no ha sido así, ha habido una opción de política, yo fui parte de esa decisión 20 años atrás. Creo que ya las cosas están maduras como para dar ese paso bajo ciertas condiciones que voy a explicar ahora. Entonces, el primer punto, para entender el primer punto, la primera clave es entender que tenemos un modelo de escuela que es el propio de la sociedad fabril, de una etapa que va quedando atrás rápidamente, que es la sociedad en que lo que se precisaba era formar gente para el modelo industrial. Y esta es una autora norteamericana, dice la educación, el currículum se construyeron desde una visión fordista, ¿verdad? De producción en serie, todos los niños, todas las niñas aprenden lo mismo y al mismo tiempo. Y el propio Grompone, que tiene varias obras, hace unos días tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron en El Observador. Él lo que dice es también exactamente lo mismo, ¿verdad? El modelo educativo que tenemos parte de la base de que todos somos iguales, todos vamos a prepararnos para un puesto de trabajo y todos vamos, el uniforme, el horario, la enseñanza graduada, presupone que todos aprendemos al mismo tiempo. Y el principal problema de esto en la sociedad de la información en la que estamos es que cada vez más lo que emerge es la diversidad y la heterogeneidad de los seres humanos en términos de talentos, capacidades, intereses, formas de aprender, etc. Eso traducido, para ilustrarlo en términos empíricos, el supuesto que tenemos en la educación es el que está representado, esto es un gráfico tomado de un investigador australiano, Geoff Masters, que lo que dice es, nosotros presuponemos que los estudiantes van dando escalones de un grado a otro y que
la distribución del conocimiento es una pequeña distribución normal dentro del grado, que hay poquitas diferencias entre los estudiantes. Y lo que él dice es, tenemos por un lado los estudiantes 12, que son los que se destacan por arriba en la curva normal de cada grado, y los que se destacan, los que quedan en la cola inferior son los que hacemos repetir, y la consecuencia es que los hacemos volver al grado inferior. En realidad, lo que dice Masters es, si uno mira los datos de desempeño de los estudiantes, lo que hay es un rango que de una distribución muy amplia en cada grado, y entonces uno puede tener en los distintos grados estudiantes con desempeños similares, o dicho de otra forma, en un mismo grado uno tiene estudiantes de una amplia gama de desempeños, estudiantes que por su desempeño todavía pertenecerían a un segundo o un tercer grado, y a la vez tiene estudiantes que están muy por encima. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que seguimos trabajando para un estudiante promedio, que alguien definió en algún momento, pero invisibilizamos la diversidad, y eso hace que el rezago de los estudiantes se vaya agravando con el paso del tiempo, porque los estudiantes que no se ponen en línea con el resto van acumulando rezagos y se van quedando cada vez más atrás, y las brechas por lo tanto se van agrandando cada vez más. Por eso Grompone, que hace un análisis muy interesante de lo que es lo que él llama la fase 3 del capitalismo, que es la sociedad de la información, él dice, en esta época los jóvenes más bien siguen un paradigma, él le llama el paradigma del laberinto, tiene un libro con ese título, ¿verdad? Él dice, los jóvenes estudian y leen del mismo modo que uno navega en Internet, entra por un lado, se va derivando, se va bifurcando por distintos caminos, y va haciendo recorridos caóticos, aparentemente caóticos, pero así es como aprenden y leen los jóvenes de hoy. El problema es que nosotros seguimos suponiendo que van a sentarse a escuchar 40 minutos, varios bloques seguidos al profesor hablándoles, y que van a ir siguiendo un orden lógico previsto por el currículum. Entonces, con este problema como trasfondo, lo que el documento propone, lo que hemos estado discutiendo, es necesario empezar a pensar en un sistema de acreditación que implique que uno acredita al final del nivel, y no año por año, y no materia por materia. O sea, el sistema que tenemos hoy es absurdo, ¿verdad? Al punto de que si un estudiante de segundo de liceo, por decir algo, reprueba 5 materias, tiene que recursar todas, incluso las que aprobó. O sea, reprobó física, química, matemática y biología, supongamos que le cuestan la ciencia, y tiene que repetir historia, literatura y todas las otras materias. Entonces hay que pensar un sistema que no esté atado a la aprobación de las asignaturas en forma independiente, o sea, no se debería aprobar por la acumulación de materias independientes. Habría que pensar en aprobar el ciclo completo con distintas instancias de evaluación a lo largo de los 3 años, obviamente no con una sola instancia al final de los 3 años, sino que eso debería ser un proceso acumulativo, y que debería tener 2 componentes. Debería tener un componente común a todos, deberíamos pedirles ciertos aprendizajes a todos los estudiantes, y deberíamos abrir espacio para la diversidad. Y si hay estudiantes que les gusta mucho la matemática y aprenden mucho más matemática del resto, que hagan más matemática. Y si hay otro que le gustan las letras, y si hay otro que le gusta el arte, pues que cada uno desarrolle aquello que para lo cual tiene más interés y más talento, junto con ciertos aprendizajes comunes a todos. Yo no sé si algunos habrá tenido oportunidad de escuchar, pero hace poco en No Toques Nada fueron al Liceo de Tala, donde están un grupo de muchachos que ganaron un concurso de robótica. Y es un taller extracurricular, y los muchachos contaban que van los sábados, van los feriados, van fuera de horario, y la profe decía muy orgullosa, y todo esto no tiene ninguna calificación para ellos, vienen por gusto. Y yo decía, en realidad es trágico, porque el sistema debería reconocerles ese trabajo que hacen, porque además no solo aprendían robótica, sino que habían hecho un sistema de robótica para eliminar la leptospirosis, con lo cual habían tenido que ir a aprender química y biología, y entender el funcionamiento de la bacteria, y entender cómo trabajar con el cloro para combatir la bacteria. Habían aprendido una cantidad de cosas, y para el sistema eso no tiene ningún valor, porque no está aprendido dentro de la asignatura química. Entonces,
Esto es lo que cuando digo un componente común a todos y un componente de opcionalidad, me imagino este tipo de cosas. Creo que lo peor que hacemos es coartar la diversidad de intereses y vocaciones que tienen los estudiantes, y eso es algo que deberíamos hacer ya desde el ciclo básico. Y eso implicaría tener buenas descripciones de qué esperamos de los estudiantes, de qué cosas deberían, es parte de lo que hay un grupo en EDUI 21 trabajando en los temas curriculares, parte de definir bien el currículum es tener buenas descripciones, no de los temas a dar, que es lo que en general hacemos muy bien en Uruguay, sino de qué es lo que esperamos que los estudiantes sean capaces de hacer con ese contenido. Y lo otro que es muy importante es abrir la diversidad de formas de demostrar el contenido, ¿verdad? La tradición uruguaya terrible, que es un ritual instaurado, es que la forma de demostrar que uno aprendió es el escrito, ¿verdad? El escrito es un género literario en el que uno en 40 minutos tiene que escribir para el profesor sobre lo que el profesor ya sabe. No hay nada más aburrido y sin sentido que eso. Entonces hay que pensar a cosas que no son nuevas. Ahora voy a volver sobre esto un minuto. Pensar en proyectos, pensar como esto de la robótica, pensar en monografías, pensar en portafolios en que el estudiante va haciendo colección del trabajo que va haciendo, pensar en exhibiciones de desempeños, y pensar también en reconocerle al estudiante cosas que puede hacer fuera del sistema educativo formal. Es parte de la discusión que estamos teniendo con otros grupos dentro de EDUI 21. El sistema educativo no puede tener bien todas las posibilidades dentro del sistema, tal vez con perdón de los profes de música, pero de las cosas que yo nunca le encontré sentido como estudiante, ni cuando mis hijos fueron estudiantes, fueron a las clases de música de secundaria. Si hay alguien que quiere hacer música, tal vez lo mejor es enviarlo al estudio de un músico o a una institución que se dedique a eso y reconocerle eso como aprendizaje y certificárselo. Y del mismo modo, hay muchas instituciones de educación no formal, artísticas, deportivas, científicas. Estoy seguro que si uno le manda a la Facultad de Ciencias gente que quiere hacer cosas, estudiantes jóvenes, adolescentes que quieren hacer algo de ciencia, seguro que los reciben con los brazos abiertos. Y ese tipo de cosas después valorarlas para la certificación. Entonces esta es una primera idea central para mí, que es que hay que romper esta rigidez que tenemos. Y simplemente, muy rápido, no hay nada nuevo bajo el sol. Estas cosas ya estaban en el Plan 63. Esto me encontré hace poco tiempo una entrevista con yo no lo conozco, un señor profesor que vive en Francia, que se fue exiliado, y una entrevista que le hacen en Chile, donde él cuenta la experiencia del Plan 63, y cuenta estas cosas que están allí en pantalla, ¿verdad? Se le daba a los profesores y alumnos posibilidad de construir proyectos de trabajo, combinando exigencias de aprendizaje con intereses inmediatos, con problemáticas renovadas, con problemas abiertos, con preguntas abiertas. Los enfoques lineales y cerrados de los campos disciplinarios se desdibujaban y daban lugar a la puesta en práctica de unidades de trabajo pluridisciplinarias que hacían que cada jornada del liceo fuera una sucesión de tareas de investigación y descubrimiento. Y decía, tan formativo es aprender a desarmar un motor como comprender un poema de Góngora o intentar un collage para interpretar una pintura de Picasso. Y él contaba cómo todo eso se hacía en el Plan 63, y luego la evaluación se hacía con una monografía obligatoria sobre un tema que elegía el alumno, con orientación de los profesores, y además el alumno tenía varias oportunidades, o sea, en caso de que su trabajo no fuera juzgado como suficientemente logrado, tenía la oportunidad de volver a hacerlo, de mejorarlo y después volver a defenderlo. Entonces eso o sea, lo que quiero decir es que esto que estoy diciendo no es nada que no se haya pensado en algún momento. Y simplemente cierro este punto, esto lo hago siempre como recordatorio, no nos olvidemos, porque perdemos de vista esto, sobre todo los que no están en el día a día en el aula. Este tipo de cosas como las que están en pantalla son las cosas que le estamos pidiendo a los estudiantes que hagan hoy, y por no hacer bien este tipo de cosas es que los estudiantes reprueban los cursos y terminan abandonando la educación secundaria. Prueba especial de química, formula trióxido de dicloro, hidróxido férrico, óxido estánico, anhidro carbonoso, ácido clórico, óxido
código de Corbe. No sabría hacer nada de eso, no sé si alguna vez lo hice cuando, la verdad es que no me acuerdo, y esta es otra muy rápida. ¿Qué es un sistema? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué establece la ley de Hooke? O sea, todas esas preguntas, como les digo, en que uno le cuenta al profe lo que el profe ya sabe, lo que está en el libro. No me detengo y avanzo hacia el siguiente, pero simplemente recordar que los estudiantes reprueban por no saber hacer esas cosas. Segunda parte, al mismo tiempo yo creo que es importante para ciertas áreas clave, escritura, capacidad de lectura, ciertas competencias vinculadas al razonamiento lógico matemático, yo creo que es importante tener un examen nacional, y creo que es importante que los docentes y las instituciones educativas tengan la obligación de preparar bien a sus alumnos para rendir algún tipo de prueba nacional que tenga consecuencia para el estudiante, o sea, que no, como dije al principio, que no sea simplemente una prueba para tener datos sobre cuál es la situación educativa, sino que tenga consecuencias para el estudiante, que no sea obviamente la única instancia, o sea, no es que la vida del estudiante o el aprobar o no el curso se juegue en una sola instancia de examen, sino que está todo lo que dije recién de proyectos, monografías, etcétera, pero que además de todo eso haya una exigencia externa que de algún modo nivele el terreno para todos. Hoy día, en inicial, hay un sistema en la ANEP de evaluación temprana de los estudiantes que tienen como finalidad principal detectar tempranamente e intervenir tempranamente antes de que se empiecen a acumular los rezagos, y creo que eso debería seguir haciéndose y debería hacerse por lo menos hasta tercero de primaria. O sea, creo que el reemplazo o el sustituto de la repetición es tener un buen sistema de evaluación, de diagnóstico y de intervención o de screening para identificar a los estudiantes con dificultades y trabajar con ellos. Y creo que en sexto de primaria ya uno debería tener una prueba que fuese así como existe la prueba de egreso que hacen los estudiantes de colegios autorizados. A mí me ha tocado ver experiencias. Es una experiencia interesante porque todos los muchachos se movilizan durante un tiempo a prepararse para esa instancia de examen. Probablemente podría haber una prueba mejor de la que se aplica, pero el tener esa exigencia y el tener que enfrentarse a la exigencia de dar un examen me parece que es una experiencia que habría que hacer y que ya digo garantizaría ciertos aprendizajes para todos, o sea que todos logran ciertas cosas, y los pone ante una situación que hoy día es bastante terrible en Uruguay, porque los muchachos en magisterio me consta, no sé, en la universidad no estoy seguro, no me animo a decir, pero con el régimen de parciales para exonerar, le han tomado un temor a la instancia de examen, que los muchachos prefieren repetir el curso y volver o sea, cuando ven que con los parciales no llegan a exonerar, abandonan el curso y dejan para el año siguiente, y así es como en magisterio, luego de 4 años se egresa el 10% de los que entran al primer año, porque empiezan a postergar por el temor al examen. Y luego ya a partir del ciclo básico debería ser, o sea, Brasil lo tiene, el examen nacional de enseñanza media, es un examen de egreso, que debería ser un elemento para acreditar el ciclo, como ya dije, no la única ni la principal fuente de calificación, pero debería estar. Y al final de la media superior, es decir, de sexto, ahí ya uno debería tener alguna prueba común y pruebas opcionales al estilo de lo que se hace en el bachillerato internacional. Hace poco, en un curso de maestría, tuve un estudiante que había hecho su un profesor, o sea, un estudiante de maestría que es profesor en Uruguay, pero que hizo su bachillerato en Israel, y me contaba detalladamente que ellos tenían un examen común para todos y después tenían que dar 2 exámenes más que cada uno elegía, y unos daban ciencias sociales, otros daban ciencias naturales, matemáticas, cada uno elegía en función de lo que le interesaba y de la proyección tenía hacia el futuro. Pero eso es otra de las cosas que creo que tenemos que hacer, y simplemente porque sé que dicen, bueno, pero esto ¿quién lo hace? Esto ya pasó en el mundo. Bueno, lo que tienen en pantalla en este momento son de los países de la OCDE, los países que tienen exámenes nacionales. Hay 3 columnitas que son primaria, secundaria básica y secundaria superior.
El azul oscuro quiere decir que en esos países se evalúan todas las orientaciones del nivel en cuestión. Por ejemplo, en Bélgica y en Bélgica francesa y en Canadá hay examen nacional al final de la primaria, al final de la secundaria básica, al final de la secundaria superior. En Francia y Alemania, en Francia final de la secundaria básica y la secundaria superior para todo el mundo. En Alemania solo en algunos programas, ¿no? Porque vieron que los alemanes hacen una división fuerte en trayectorias muy distintas, entonces en algunas de esas trayectorias, imagino que en las académicas es donde hay ese examen. Después abajo, por poner otros, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, en fin, y bueno, los países anglosajones típicos de Reino Unido, Escocia y Estados Unidos, o sea, y Irlanda del Norte. O sea, no es una cosa esotérica o extraña, sino que es algo bastante común en el mundo que haya este tipo de instancias de examen. Y cierro esta idea con eso. Creo que eso permitiría como nivelar el campo para todos. Creo que eso obligaría a establecer, haría un contrapeso a un concepto terrible que tenemos en Uruguay, que es de la libertad de cátedra. O sea, que la libertad de cátedra está muy bien para la enseñanza universitaria, pero creo que es un concepto discutible para la educación obligatoria, donde uno tiene que garantizar un proceso articulado de aprendizaje de los estudiantes. El cuadrito que hoy les hice de los escalones de graduados, en realidad tiene el supuesto de que hay un currículum articulado de un grado para otro, que es otro supuesto que tampoco se cumple, porque en realidad cada profesor se considera libre de enseñar lo que le parezca de los programas que por definición son inabarcables. Entonces, perfectamente un estudiante le puede ir bien en un año y después encontrarse con que el profesor da otras cosas que... En fin. Y obviamente estoy pensando, cuando hacemos esta propuesta de exámenes nacionales, no en exámenes de opción múltiple, sino en pruebas de producción, ¿verdad? De respuesta abierta, en que el estudiante tenga que promover, que producir un texto o una investigación, lo que sea, no solo responder preguntas de opción múltiple. Pero siempre sobre la base que defina la decisión última se tome a nivel de los centros educativos, la decisión de promoción. Como ya dije, el examen es un requisito, entre otros, no es el único definitorio. Y paso a la última de las ideas, así ya le dejo el espacio a mis colegas para que me critiquen o tiren otras ideas. Que es lo de hacer pública esa información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo en cada centro educativo. En Uruguay desde el año 96 se optó por que los resultados de las evaluaciones nacionales, originalmente eran las evaluaciones de lo que se conocía como la UMRE, en los últimos años se ha desarrollado todo lo que es el sistema de evaluación en línea dentro de ANEP. El INED está ahora desarrollando un sistema de pruebas nacionales, pero en todos los casos se está pensando en pruebas más bien de diagnóstico, con dos significados distintos para ser riguroso. En el caso de ANEP y de la evaluación en línea, son pruebas que están al servicio de los docentes. O sea, la finalidad principal es que los docentes puedan ver en el momento cómo le fue a los alumnos y trabajar con ellos a partir de esos datos, y creo que eso es algo que hay que seguir haciendo. Lo que está diseñando el INED en mi opinión, es una especie de INE, así como tenemos la encuesta de hogares que nos reporta periódicamente desocupación, empleo, etcétera, pobreza, en fin. Esto es un sistema basado en muestras que lo que va a permitir es tener una información diagnóstica que permita ver evolución en el tiempo. Pero en ningún caso, hasta ahora nunca se han entregado o se han dado a conocer resultados de qué están aprendiendo los estudiantes en cada centro educativo. El episodio que algunos recordarán, los que están más vinculados al tema, más fuerte, fue cuando un diario de circulación nacional le hizo un juicio a la ANEP para que le diera los datos de repetición de cada centro educativo, que hasta ese momento no se publicaban centro por centro. A partir de ese momento sí se empezaron, están en los monitores educativos y son de carácter público. Entonces,
Creo que esto tuvo sentido en un momento, sobre todo, pensemos en los años 90, donde el modelo en la región era el modelo chileno, que era el modelo que se había construido al final de la dictadura de Pinochet, que era un modelo orientado a publicar ranking de escuelas, donde se publicaban los datos de cada centro educativo con una finalidad de tratar de construir un mercado competitivo entre las escuelas, que fue una experiencia que fracasó es muy largo, o sea, no es muy largo, pero no me voy a detener a explicarlo, pero en realidad en forma muy resumida, el efecto fue el contrario al esperado. O sea, en realidad las familias no elegían las escuelas en función de los resultados, porque eligen por otras razones, y lo que ocurrió fue lo inverso. Las escuelas empezaron a seleccionar estudiantes buenos para que les fuera mejor en las pruebas. Entonces, eso estuvo en el origen de la experiencia de Uruguay. A nivel internacional, hoy día, yo no conozco a nadie que como política defienda esto de la lógica del mercado, y sin embargo muchos países han empezado a hacer públicos resultados de aprendizajes en cada centro educativo desde otra mirada distinta a la del mercado, que es la de la transparencia y la de hacer efectivo el derecho a la educación. El caso más notorio es el caso de Brasil. Brasil tuvo desde el año 92 hasta que llega Lula al gobierno una prueba nacional muestral que se aplicaba cada 2 años con fines de diagnóstico, que solo daba resultados a nivel de Estado, era muestral, además no era un censo, y a partir de Lula se instaura lo que se llamó la Prova Brasil, al estilo a mayor prova do mundo. Eran varios millones de pruebas, y se empezaron a publicar los datos de esas pruebas escuela por escuela, además combinados de un modo inteligente en una cosa que se llamaba el índice de desarrollo educativo, que combinaba el resultado de la prueba con la tasa de retención en la escuela, para evitar que la escuela se deshiciera de los malos alumnos. Hoy en día en Uruguay lo que tenemos como fuente de información sobre los centros educativos son los monitores educativos de primaria y secundaria que publica la ANEP, que tienen un conjunto de indicadores básicos de matrícula, como ya dije, de aprobación de cursos, etc. Entonces, yo creo que es posible hoy dar un paso hacia adelante. Creo que es importante hacer exigible el derecho a la educación. No basta con ponerlo en la ley, es que todos tenemos derecho a la educación, sino que, y además, parto de la base que el derecho a la educación no es el derecho a tener una silla dentro del sistema, sino aprender algo que me sirva para la vida y que sea relevante. Y para eso necesito que esa información esté disponible. Y además creo que hay una cuestión o sea, que en Uruguay la educación como que es sigue siendo muy opaca. Creo que es muy difícil producir cambios si no hay algún elemento que de algún modo opere como una exigencia externa sobre las instituciones educativas, me refiero a las escuelas, a los liceos, de rendir cuentas públicamente de qué es lo que están logrando y que las familias puedan saber qué es lo que está pasando en cada escuela. Entonces creo que esas son razones para dar ese paso, pero creo que no hay que darlo de un modo cualquiera, sino que hay que pensarlo de un modo inteligente. Y de lo que yo conozco, los australianos son los que han hecho el camino, en mi opinión, más inteligente en este terreno. Ellos lo que hicieron fue no colocar, creo que lo que hay que evitar es poner los datos de las pruebas aislados de otra información. Los australianos lo que hicieron fue crear un sitio web que se llama Mi Escuela, My School en inglés, donde uno puede entrar y buscar cualquier escuela del país, y puede mirar una cantidad de información sobre la escuela, entre otras cosas datos de pruebas estandarizadas, resultados de los estudiantes en las pruebas o exámenes internos que se aplican en la institución, etc. Entonces ese es un, perdón, ese es el portal, y entonces uno puede mirar allí. Ese es un colegio de Melbourne, y uno tiene información sobre la propia escuela, da una explicación de cuál es su propuesta, cómo trabaja, cuántos estudiantes tienen, etcétera. Luego hay información sobre el equipo docente, cómo está conformado, etcétera. Luego hay información sobre la composición social del estudiantado de la escuela, para tener una idea de cómo está esa escuela en términos de origen, de composición social del estudiante con respecto al resto del país.
Y luego uno tiene una página donde puede encontrar distintas cosas, desde información financiera, resultados de las pruebas presentados de distinta manera, resultados de los estudiantes dentro de la propia escuela, asistencia de estudiantes y docentes. Puede encontrar información sobre proporción de población indígena o sobre estudiantes cuya lengua materna no es el inglés, en el caso de Australia, que es un país con mucha inmigración. En este que estamos viendo, 78% de los estudiantes no son hablantes nativos del inglés. Luego tiene otra cosa bien interesante a mi juicio, y es que las escuelas están obligadas a hacer anualmente una encuesta a padres, estudiantes y docentes, una encuesta de satisfacción con la institución, y tienen que reportar anualmente los resultados de esa encuesta. Es una encuesta estandarizada, diseñada centralmente, que la institución la tiene que aplicar y tiene que poner los resultados de las opiniones de los padres y de los alumnos allí. Y lo otro que hace muy interesante, que es esto que está aquí en pantalla, es en lugar de clasificar nosotros estamos habituados en Uruguay, me paro un minuto para explicar esto, estamos habituados a hacer categorías de contexto social y decir este es el contexto favorable, contexto medio, contexto desfavorable o desfavorecido, contexto crítico, hay distintas denominaciones, y comparar entre escuelas según en qué categoría están. La reflexión de los australianos fue, en realidad, primero, el ponerle este tipo de etiquetas a los centros educativos tiene sus problemas, porque les queda la etiqueta de que son de tal contexto, de tal otro, pero además dicen, puede haber dos escuelas que están sobre el borde, sobre el límite, sobre el punto de corte entre una categoría y otra, que en realidad entre sí son más parecidas que esta con esta que está aquí, ¿verdad?, que está en el otro extremo de la distribución. Entonces lo que ellos idearon fue un sistema muy interesante, que es definir lo que ellos llaman colegios o escuelas similares, que es, en lugar de usar categorías fijas, a cada escuela le generan un grupo de 80 instituciones similares en un conjunto de variables, y entonces dicen, esta escuela en relación con sus similares está mejor, está peor, etcétera. Que es un modo interesante de tener un dato comparativo de si una escuela está más o menos bien, regular o mal, en comparación con otras que están en la misma situación, sin identificarlas y sin entrar en esas comparaciones de rankings y demás. Esto mismo los brasileños lo empezaron a hacer hace un par de años, y armaron todo un sitio web donde lo que pueden ver allí es ellos miran complejidad de la gestión escolar, construyen un indicador interesante según el tamaño, la cantidad de turnos, la cantidad de docentes, porque dicen es distinto gestionar una escuela primaria con 10 grupos, 10 maestros en un turno, que es gestionar un liceo con 3.000 alumnos, 300 profesores, 2 o 3 turnos, etcétera. Y luego hay una serie de indicadores sobre práctica pedagógica inclusiva, infraestructura, organización, y en ese conjunto entra participación en la prueba Brasil y el índice de desarrollo de la educación básica. Y luego hacen una comparación con otras escuelas siguiendo el modelo australiano. Entonces me parece que este es un modo inteligente de dar ese doble paso, o sea, de dar información sobre los aprendizajes, pero no darla sola y no contribuir a formulación de ranking, sino dar la información en un conjunto más amplio de datos. Entonces, en ese sentido, la última propuesta o el último paquete o la última idea central es esta. Yo creo que sobre la base de lo que hoy son los monitores de primaria y secundaria, habría que ampliarlo a la educación técnica, a la educación inicial. Creo que habría que enriquecerlos con indicadores clave, como por ejemplo la proporción de horas de clase que se dictan o condiciones de infraestructura, etcétera. Creo que deberían tener información generada por los propios centros educativos acerca de sus proyectos, que cada centro educativo tenga un espacio allí, pueda decir, nosotros tenemos club de ciencia, tenemos taller de robótica, tenemos... Allí deberían aparecer los resultados de los estudiantes en exámenes, en estas pruebas nacionales de las que hablaba antes. También deberían estar los logros de los estudiantes en otras formas de evaluación, o sea, debería haber información sobre el tipo de proyectos con los que trabaja la institución y cómo les va a los estudiantes.
Deberíamos yo tomaría la idea esa de la encuesta de opinión que hacen los australianos, y deberíamos pensar en una estrategia de comunicación para que los monitores sean más accesibles a las familias. Creo que hoy día mi impresión es que, o sea, el que está metido en el tema entra, busca, mira información. No estoy seguro de que una familia común sepa que existan o entre a buscar información. Creo que hay que potenciar mucho más en el marco de la concepción de la educación como un derecho. Así que bueno, esas son las tres grandes ideas, y les agradezco la atención y les agradezco a los colegas sus comentarios con toda libertad, críticas, ideas de lo que les parezca descabellado, en fin. Bueno. Muchas gracias a los amigos y amigas de EDUI 21 por la invitación, que acepté no por creer que puedo opinar sobre el fondo de los asuntos, porque no soy un experto en educación. Algunos amigos que trabajan mucho en este tema. Pienso en Esther Mancebo, en Nicolás Bentancur, pienso en Gustavo de Armas, en fin. Tengo amigos inteligentes que conocen sobre esto. Lo que conozco sobre educación lo leí en algunos libros. Hace unos años un libro me dejó pensando mucho, el libro de Pablo da Silveira, La Segunda Reforma, que para mí es un libro extraordinario, que a la larga creo que tuvo influencia en el debate, muy a la larga, en fin, pero acepté la invitación porque creo que hay que dar alguna señal de vez en cuando de las cosas en las que uno cree, y yo creo que EDUI 21 es una gran esperanza. Soy un gran hincha de esta institución, me considero un ciudadano comprometido con esto, y nada, desde entonces, desde mi saber de ciudadano, simplemente quiero hacer algunos comentarios sobre este excelente documento de Pedro, que lo que ha hecho es hacer que mi esperanza en la posibilidad de los cambios profundos en la educación en Uruguay crezca, ¿no? Uno lee un documento así y dice, bueno, podemos llegar muy lejos en educación, volver a llegar muy lejos en educación, y por otro lado, ¿cómo es que teniendo gente que sabe tanto y tan comprometida con estas cosas, cómo es posible que estemos mal? Para no exagerar, pero mal en algunos aspectos. Antes que me olvide, hay una cosa en la que yo también, como ciudadano y como padre, hace muchos años que pienso, ¿no? Yo creo que, miren que gasté algunos pesos en la educación de mis hijos, ¿no? Los mandé al seminario de chiquititos y ya salieron los dos. Entonces no fueron a un mal colegio, pero creo que nunca tuvieron una enseñanza tan estimulante como en el jardín de infantes. Yo no lo puedo creer, pero creo que era mucho más estimulante para mis hijos iban a EBU, porque mi esposa y yo trabajábamos en el banco hipotecario en esa época, entonces iban al jardín de AEU. ¿No? Nunca tuvieron cosas tan interesantes y provocativas y estimulantes en toda su vida como lo que hicieron teniendo 4 o 5, de repente, 3, 4, 5 años. ¿No? Después los agarramos las maestras, los profes, y los masacramos a los estudiantes con clases aburridas. En fin. Entonces, soy un ciudadano esperanzado porque creo que sí, EDU 21 puede le va a agregar al debate educativo uruguayo una cosa fundamental. El profe John Kingdom, norteamericano, que hace muchos años que enseña sobre los cambios en las políticas públicas, dice que no hay cambios si no se alinean 3 corrientes, ¿no? La corriente de la política, el liderazgo político, las coaliciones políticas; la corriente de los problemas, si no están identificados los problemas; y la corriente de las soluciones. Problemas, soluciones, política, ¿no? Cuando se juntan esas tres corrientes puede haber un cambio, se abre una ventana, una policy window le llama. Bueno, en Uruguay en algún momento los problemas, hace años que los problemas están diagnosticados, en algún momento hubo liderazgo político, hasta coaliciones, y
y no, bueno, y las soluciones, al menos en el partido de gobierno, no pudieron prosperar, no pudieron madurar, y bueno, capaz que se les puede aportar de afuera. Paso rápidamente al fondo del asunto. Entonces, si no soy un experto en educación, ¿desde dónde leí este texto? Y bueno, ¿qué puedo aportar? Y capaz que lo leí no desde el entusiasmo, sino que traté de ponerme en los zapatos de un escéptico. Porque no me tienen que convencer a mí. No, hay que convencer a los escépticos, ¿no? Que son necesarios y posibles cambios profundos. Bueno, entonces, ¿qué cosas me preocuparon en el documento? No la ambición de los cambios, yo qué sé, la flexibilización del régimen en el curso de aprobación, ¿no? Los sistemas de exámenes nacionales, hacer pública la información. Bueno, creo que algunas de estas cosas pueden pasar dentro de unos cuantos años, pero en todo caso no es la ambición de los cambios lo que me preocupa, sino que creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario, pero realmente extraordinario, para que cuando se publique ese famoso libro con la versión final de las propuestas, no haya una sola palabra que pueda generar equívocos. Porque si hay palabras que irritan, o si hay conceptos que irritan, o si hay cosas que están dichas de un modo tal que pueden como herir susceptibilidades o el sentido común, capaz que todo el enorme edificio de propuestas espléndidas puede quedar, no digo invalidado, pero puede quedar mal parado, en falsa escuadra. Y ahí yo, Pedro, te quiero mencionar algunas frases que a mí, desde ese lugar, no desde el lugar del entusiasta que soy, sino poniéndome en zapatos de otros, frases que a mí me parece que capaz que no van a ayudar, cuando llegue el momento no van a ayudar. Por ejemplo, en la educación media en especial hay muy poca evaluación formativa. Yo me pongo en los zapatos de un profe y capaz que, por más razón que tengan, que yo creo que tenés toda la razón del mundo, ¿no? Capaz que eso les genera ganas de dejar de leer. ¿Cómo me van a venir a decir que no hay evaluación? Si estamos todo el tiempo poniendo notas. Claro, vos decís que evaluar no es poner notas, pero hay que buscar otra forma de decir esto para que no cierren el famoso libro blanco o libro del futuro en ese mismo momento y digan: estas personas no entienden nada de educación. O en la misma página 5, ¿no? La ausencia de evaluación formativa en las aulas. Cualquier profesor se indignaría, creo yo. O los regímenes de promoción vigentes son absurdos. Cuando la gente está trabajando mucho tiempo en lo mismo y tiende a creer en lo que hace, ¿no? Por más que pueda en algún momento problematizarlo, pero bueno, ¿cuántos profes estarían de acuerdo en que los regímenes de promoción vigentes son absurdos? Son perfectibles, discutibles, ¿no? Por más que en el fondo yo creo que hay cosas absurdas. Yo creo que es absurdo que en el jardín de infantes tengan una pedagogía y una didáctica mucho más avanzada que en los liceos. Pero hay que buscar las palabras. O página 13, el sistema educativo, y ahora sí van las comillas, no evalúa qué aprenden los estudiantes. Otra vez, ¿no? Entonces, mi sugerencia desde mi lugar es cuidar infinitamente las palabras para no herir susceptibilidades, para buscar aliados dentro del aula y dentro del sistema, ¿no? Es una linda discusión la que tienen en Edu 21 sobre este asunto, ¿no? Del papel que van a jugar actores claves del sistema educativo, ¿no? Los profesores, en fin, los docentes en general, los directores, las directoras, todos los actores del sistema, ¿qué papel van a jugar? Para que jueguen un papel constructivo hay que tener muchísimo tacto en la manera de decir las cosas. Y la otra sugerencia también en el plano de la comunicación es, que a mí me generó dudas cuando iba leyendo el documento. En tren de persuadir, me resulta mucho más persuasivo cuando en el documento ustedes se ponen a dar ejemplos de las cosas que ocurren en otras partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido hay pasajes espectaculares, ¿no? No sé, me parece que está espectacularmente bien fundamentada la crítica del modelo chileno, de lo que acabas de explicar, del mercado, ¿no? Y por qué de todos modos vale la pena difundir información sobre el desempeño de los centros educativos. Eso está espléndidamente dicho para mi gusto, nadie se puede enojar con lo dicho ahí, nadie, ¿no? O por ejemplo cuando comparan, cuando explican
el funcionamiento de lo que han hecho en algunos países, tipo Brasil, recientemente también lo mencionabas en la presentación. Pero otras propuestas requerirían un trabajo adicional de fundamentación, de decir, esto que estamos planteando se hace acá, se hace allá, se hace de esta manera en Francia, de esta manera en Australia. Es decir, hay, de todas las propuestas del documento, hay algunas que están referidas a buenas prácticas, como podríamos denominarlas, y otras que no. Entonces, mi sugerencia, como hincha y ciudadano esperanzado, es, bueno, soltar los pájaros de las propuestas, todo lo que se quiera, pero a mí me parece, incluso no, insisto, me parece extraordinariamente estimulante escuchar propuestas muy ambiciosas como las que acabas de sintetizar ahora, pero buscando así con todo cuidado la manera de formularlas para no debilitar la comprensión y favoreciendo el enganche con el sentido común de la ciudadanía. Creo que, y con esto termino, que otro aspecto fundamental y esperanzador del documento es que, bueno, acá se está hablando, gran mérito del documento es que se pone el ojo en algo en lo que no solemos pensar mucho. Ustedes lo dicen en el documento, es decir, está como naturalizada una cierta manera de evaluar lo que hacemos. Y es extraordinariamente inteligente decir, bueno, hay otras maneras de pensar el problema de la evaluación. El documento me sedujo de entrada, me cautivó de entrada cuando se dice en la introducción, ¿no? Casi no se presta atención a estas evaluaciones, a esta manera de evaluar es tan naturalizada, ¿no? Creo que es un gran mérito del documento también mirar estos aspectos. Así que bueno, habiendo dicho esto, muchas gracias por la invitación.